Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre digo cuando vengo al Uruguay, un placer estar acá. Tengo a mi padre enterrado en Uruguay, a mi madre tirada en el mar también en el Uruguay, así que este es un país muy especial para mí. Siempre lo comento cuando me invitan. Gracias a Marcos por enrocar la charla, porque tengo un buquebús a las 4 de la tarde en Colonia y si no, no llegaba. La idea es compartir con ustedes, y voy a ser bastante duro, incisivo y para marcar puntos extremistas, voy a ser un poco extremista para despertarlos y para marcar puntos importantes. ¿Qué sabe la biología sobre el cambio? Y vamos a hablar un poco del cerebro, el cambio en las organizaciones, en las empresas, en las personas. Pero lo más importante, siendo porteño, sé lo que el mundo piensa de los porteños, es que nada de lo que les cuente es verdad. Tienen que tener claro de que no lo que yo digo es una verdad absoluta, y viniendo de la ciencia tampoco. Ahí recién escuchaba las presentaciones mostrando algunos artículos científicos muy interesantes. Yo soy científico duro, así cuadrado, pero no que esté escrito en un paper, que esté escrito en un artículo, no significa que sea una verdad. Y sobre todo en temas tan delicados como el tema del cambio. Hay muchas formas posibles de cambiar. Yo voy a compartir con ustedes a la que me dedico yo, que es la que sé, que es la biología. Y se frició la computadora, obvio. Como sabe que tengo un buquebús esperando, va a ser toda la tecnología a propósito. Quédense ahí, A ver, reinicio. A ver. Bien, perfecto. De las personas que nunca vieron esta imagen en su vida, los que la vieron, por favor, no digan nada porque no tiene sentido. Aquellas personas que se enfrentan con esta mancha por primera vez en su vida, ¿quién puede distinguir algo? ¿Quién ve algo? Dígalo, grite. ¿Una vaca? ¿Qué más? ¿Una? ¿Un perfil de una mujer? ¿Qué más? ¿Un perro? Nunca había escuchado un perro, pero bueno, puede ser. ¿Qué más? ¿Quién, de esos que dijeron la vaca, quién más ve la vaca? Levante la mano, ¿quién ve la vaca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13. Bueno, hay 400 personas, más o menos 20 ven la vaca. Vamos a jugar que un 10%, el 40% que ven la vaca. Traten de encontrar la vaca. Lo que está claro es que hay una vaca. Hay personas que la ven, otras que no. ¿Ahora? Bien, los ayudé, ¿no? Ahí está la cabeza de la vaca. Aquellas personas que veían la vaca antes de que los ayude no son mejores personas, ni profesionales. Simplemente la veían y punto. Lo que quiero arrancar con la vaca, viniendo justamente a ADP y voy a terminar con la vaca, es que algo pasó en el cerebro. No la veían y ahora la ven. Obviamente los ayudé, pero algo pasó en el cerebro y cuando termine la charla voy a contar un experimento sobre esta vaca. ¿Bien? Acuérdense solamente de eso. Entonces la idea de meterse en el mundo de la neurociencia del cambio es algo que está muy de moda en los laboratorios científicos hoy en día, lo que se llama el CQ, el coeficiente de inteligencia de cambio. ¿Cuán inteligente sos para cambiar en tu vida? Y básicamente requiere 3 preguntas. Una es si primero sos consciente que tenés que cambiar para obtener algo diferente en tu vida, sos consciente que tenés que cambiar. La segunda es si tenés ganas. Y la tercera es a lo que nos dedicamos nosotros hace ya más de 10 años, que es cómo cambiar. Que como ya le dije hace un rato, no es una fórmula mágica, ni es la única forma de cambiar, pero es una posible que es el estudio de la biología del cerebro, ¿no? ¿Cómo cambiar? No digo más neurociencia porque está muy de moda y ya hay mucho chanta hablando de neurociencia. Entonces voy a decir biología del cerebro que es más cool ahora. Entonces la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué quiero cambiar? Si es que quiero cambiar algo de mi vida. Hay cosas que son fáciles de cambiar, hay cosas que son difíciles de cambiar y hay cosas que son casi imposibles, no imposibles, casi imposibles de cambiar, como los valores que tiene uno, ¿no? En general que son formados cuando uno es chico. Pero nosotros trabajamos en el centro de esta pirámide. Acá está en neurociencia, que es cómo cambiar las cosas que hago, cómo me comporto, cómo me va en la vida, en qué creo o dejo de creer, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Que es bastante difícil de cambiar, pero es posible. En realidad la frase correcta es simple de cambiar, pero no es fácil de cambiar. O sea, no es complejo, es simple, lo que yo les voy a mostrar es simple, pero no es fácil. Es para pensar esa frase. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que el cambio moviliza cuando me toca a mí como persona. Primero, individual. No cambiar el mundo, salvar el planeta, eso es muy difícil. La gente en general, no sé qué pasó con la pantalla, murió.
Cambió. Acá se ve perfecto. ¿Eh? No. ¿Murió? Bueno, espectacular. Todo por el buquebús. Lo desenchufo y lo enchufo. La compu ve la pantalla, ¿eh? El cable no le gustó. ¿Ves que la ve? La ve. Bueno, yo sigo. Hay que improvisar. Cuando el cambio es personal, cuando el cambio trata sobre mí, algo de mi trabajo, de mi vida, de mi familia, de mis amigos, es movilizante y la gente tiende a tratar por lo menos de cambiar. Cuando el cambio es de la empresa, de la organización, algo un poquito más grande, del país, del planeta, del mundo, la gente tiende a no moverse mucho. No digo que no lo haga nadie, pero en general cuando uno estudia, y ahora iba a compartir con ustedes algunos slides, empresas eficientes en cambiar a la gente o en cambiar a la empresa, lo que hacen es la comunicación, es muy personalizada. Este cambio te conviene a vos. Obviamente vamos a ganar más plata, vamos a tener más clientes, vamos a mejorar los procesos. Sí, es para la organización, pero también te conviene a vos como profesional o como persona. Cuando la comunicación es hacia una persona, es mucho más eficiente el cambio que cuando decimos hay que mejorar el planeta, o hay que mejorar el medio ambiente, o hay que mejorar el Uruguay. Ahí muy poca gente se mueve para hacerlo. Entonces esos son estudios que se hacen hace muchos años que ahora iba a compartir con ustedes. McKinsey, que es una consultora muy conocida, muchos de ustedes seguramente conocen, cada 5 años se pone a estudiar empresas o organizaciones que se meten a cambiar fuertemente, transformar su cultura o su forma de hacer las cosas. Y empezó en el 95, 2000, 2005, 2010, 2015, hace 2 años, hace el mismo estudio, más o menos con 4.000 empresarios o empleados, y lo que encuentra hace 15 años o 20 años es siempre lo mismo. 1 de cada 3 lo logra y 2 de cada 3 fracasa y no logra hacer los cambios que se proponen. Entonces es interesante de entender qué es lo que tienen aquellas que lo logran, pero también es interesante entender qué es lo que le pasa a las empresas que fracasan, por qué no logran cambiar. Entonces comparto algunos encuentros, algunos hallazgos de McKinsey en estas 4.000 empresarios y les pongo un poco de biología molecular adentro. El primero es que encuentra que las personas resisten al cambio. Y nosotros decimos, sí, desde la historia de la humanidad, que más o menos el 80% de tu familia, el 80% de tus empleados, el 80% del Uruguay, el 80% de los seres humanos resisten al cambio, no quieren cambiar. Ahora tenés que switchear así display para que se vea del otro lado. Lo sabemos hace un montón. Es decir, cuando vos estás frente a un equipo de trabajo, vos tenés que saber que 8 de cada 10 personas te van a resistir cualquier cambio que propongas. Sexy, lindo, divertido, para más plata, para mejor. Lo que le digas no importa. El cerebro, como vamos a ver ahora, va a resistir ese cambio. Pero hay un 20% que va a decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Ahora voy a meterme un poco más en detalle si logro poner la presentación. Otro hallazgo de McKinsey, que tiene mucho de biología, es que las empresas dedican mucho tiempo y plata y recursos a que la gente lo pase bien mientras está cambiando. Y desde la biología nosotros estamos convencidos de que no hay forma de pasarlo bien cuando uno está cambiando. Cambio igual dolor. El cambio duele, el cambio molesta, el cambio incomoda, el cambio frustra. Y la gente cuando se empieza a sentir así de mal, se desconecta y deja de cambiar. Yo no puedo, es la frase, no lo voy a lograr. No tengo las habilidades suficientes, no aprendí lo suficiente. La pregunta que los biólogos se hacen, y algunos psicólogos también, es ¿desde cuándo el dolor es malo? ¿Desde cuándo la incomodidad es algo malo? ¿Desde cuándo pasarla mal hace que vos desconectes de tu vida y no vuelvas a intentarlo? ¿Quién se anima a contestar desde cuándo? ¿Desde cuándo el dolor es malo? ¿Quién nos enseña que el dolor es malo? ¿Quién? ¡No! Los papás. Los padres tienen la culpa de todo lo que nos pasa como adultos, según la biología. Le voy a dar con todo a los padres hoy. Los padres nos dicen que si nos lastimamos, salen corriendo a protegernos para que no nos lastimemos. Si lloramos porque perdimos un partido de fútbol, no llores, es un partido, no pasa nada. Siempre están poniendo sobreprotegiéndonos para que no nos duela, para que las cosas no nos incomoden. Y los padres de ahora mucho peor que los de antes.
Eso hace que de adultos suframos mucho. Eso hace que de adultos, cuando estemos incómodos por algo, realmente no sepamos qué hacer. No tenemos herramientas frente a la incomodidad. Y el cambio es incomodidad, el cambio es dolor. Entonces, de acuerdo a los papás que te tocaron, ¿no? Muchachos, ¿lo vamos a recuperar o no? Porque mucho más no puedo improvisar. Soy argentino, pero no tanto. Bien. Bueno. Viví muchos años afuera, por eso. Cuando, de acuerdo a los padres que te tocaron, vamos a distinguir entre los adultos dos tipos de seres humanos. Muy fácil, siempre es dos. Cerebros ansiosos o cerebros curiosos. El cerebro ansioso va a tratar de zafar, va a tratar de salvarse, va a focalizar en lo conocido, en lo familiar. El cambio igual amenaza. Para esos cerebros, ¿no? De acuerdo a lo que nos pasó cuando éramos chicos, fundamentalmente, no solamente eso, el cambio va a ser una amenaza para nosotros, para mi trabajo, para mi forma de ser, para mi forma de pensar, para cómo hago las cosas, para la gente que me quiere, etc. Y después están los cerebros curiosos, ¿no? Y los cerebros curiosos, cambio igual desafío. Entonces, la pregunta que ustedes están haciendo ahora en este momento es, ¿cómo registran ustedes un cambio propuesto por alguien, por un jefe, por un país, por una política, por ustedes mismos, por sus parejas, ¿no? ¿Lo registran como una amenaza o lo registran como un desafío? Y no es neutro o inocuo la palabra desafío o amenaza. Realmente las palabras nos regulan a nosotros. La forma de pensar, la forma de comunicar hace que se mueva todo adentro de nuestro cuerpo de distintas formas. Entonces, si ustedes tienen un cerebro amenazante frente a los cambios, el cambio no solo va a doler, sino que van a sufrir. Sufrir es más que dolor. Si ustedes tienen un cerebro curioso frente a los cambios, va a ser exactamente lo opuesto. Van a ir a decir, esto es un desafío para mí, ¿qué tengo que hacer diferente? Me voy a sentir incómodo, pero no pasa nada, lo hago igual, porque es normal. La gente aprende que el cambio es incomodidad y que eso no es que sos un idiota, es que eso es un ser humano normal. Es normal que te incomode el cambio, es normal, ¿no?, que el cambio duela un poco. Y como vamos a ver ahora aparentemente a lo último, cuando vean una de las estrategias de neurociencia es saber que va a doler. Porque cuando uno sabe que algo va a doler en el futuro cercano, duele menos. Eso se llama anticipation. Cuando sabe que va a doler. Si uno se para frente al cambio como algo espectacular, apenas duele un poquito, sufre un montón. No puede ser. Esto es espectacular. ¿Cómo puede ser que me esté doliendo a mí? Justo a mí, además. Gracias, chicos. Buenísimo. Entonces, esto es un poco lo que decía McKinsey, lo paso. Y estos son los seres humanos. Algunos frente al cambio, pensando el tren, ¿no? Cuando hablaba con Valeria y con Sofía sobre la industria de ustedes, o sea, el cambio está pasando en esta industria. No es que uno se puede preguntar qué hago, me subo o no me subo al tren. O el tren va a venir o no va a venir, en realidad. El tren está viniendo, hace años que está viniendo y va a seguir viniendo los cambios en la industria. Entonces, uno se puede dejar pasar el tren por arriba, en general es más o menos el 20% de los seres humanos de esta industria. Otros van a ver el tren pasar, lo ven pasar, así se quedan parados en la estación, representa más o menos el 60% de esta industria, y otros se suben al tren, que obviamente 20 más 60, 80, queda un 20%. Hay un 20% de las personas que está acá sentada, o sea, 80 seres humanos acá sentados, que quieren cambiar, que quieren el cambio como un desafío, que quieren hacer las cosas distintas. La pregunta es, ¿qué hago con las otras 320 personas? ¿Qué van a hacer esas personas? Y van a estar ahí. Van a esperar, van a ladrar, van a putear, se van a enojar. No, esto no va. Déjame, yo sé cómo se hacen las cosas. A mí no me vengas a explicar, hace 40 años que hago esto. ¿No? Esa gente que resiste al cambio. ¿Es gente que es tonta? Obviamente que no. ¿Es gente que no entiende? No, es gente que no quiere cambiar. Y hay que respetarla. Las empresas que sí logran los cambios, ¿no?, familiares o multinacionales, cuando estudia McKinsey esto, lo que encuentra es que le dan mucha bola, muchos recursos, mucha fuerza a los que sí quieren cambiar y no se pelean con los que no quieren cambiar. Los dejan tranquilos, los invitan a almorzar, les cuentan lo que están haciendo. ¿Se entiende? El humano tiende rápidamente a pelear, a enojarse. ¿No entendés que si no cambiamos esto en el campo, dentro de 5 años vamos a... No entiende. Déjalo tranquilo, no entiende. Pero el de al lado sí entiende, a ese lo tenés que apoyar. A ese le tenés que dar.
A veces le tenés que mostrar, a veces todo lo que puedas. Es como pensar en Apple, la empresa más cambiante o innovadora del mundo. Solo el 6% de sus empleados son pro cambio. 6% de los empleados de Apple. Lo que pasa es que esos 6% mueven el barco, giran ¿no? el timón. Y el barco cambia. Y todos están adentro, están cambiando también. Pero el tema es identificar quiénes son los que sí quieren cambiar. Y esto es algo del cerebro. La mayoría, ¿no?, de los Homo sapiens en África hace 100.000 años estaban en el fuego, en la fogata, y no decían, che, vamos a Europa mañana, nos cruzamos América. Todos los días repetían la misma rutina, como la mayoría de nosotros. Pero un 20% de esos seres humanos, Homo sapiens, fueron los que se levantaron en Kenia y se fueron a Egipto, y cruzaron el Mediterráneo, etc. Siempre hay gente que está pro cambio. El tema es saber reconocerla e identificarla. Entonces, como le decía al principio, pensar el cambio como un desafío, no como una amenaza, es sumamente importante. Y pensar el cambio como una oportunidad personal. Personal. Esto me conviene a mí como ser humano. Atravesar este proceso nuevo, este cambio. Voy a salir fortalecido. En el camino va a doler. Y me voy a pasar un poco mal. No pasa nada, es normal. Así son los cambios. Cuanto más se comunica esto como algo para la empresa, para el país, para el planeta, ¿no?, menos la gente se involucra. Cuanto más uno lo comunica a nivel personal, más la gente se moviliza. Entonces, paso un poquito al cerebro. La tecnología, tanto la industria de ustedes como la nuestra, ha ayudado muchísimo, muchísimo. Casi es todo la tecnología lo que nos hace cambiar. Y nosotros también aprendimos los científicos a estudiar y a entender el cerebro. El cerebro es el único órgano del cuerpo que no se podía estudiar antes de la tecnología. Yo de cualquier ser humano le puedo sacar un pedazo de cualquier parte del cuerpo y estudiarlo. Ahora, yo no te puedo abrir el cráneo y sacarte un pedazo del cerebro y estudiar el cerebro, un pedazo de tu cerebro. No podía hacer eso. Pero un pedazo de riñón, un pedazo de músculo, un pedazo de páncreas, un pedazo de piel, ¿no?, eso es fácil de estudiar. Gracias a la resonancia magnética, la tomografía, un montón de otras tecnologías, hoy los científicos han aprendido mucho sobre cómo funciona el cerebro. Hay mucho, y voy a compartir algunas cosas, algunas divertidas, otras de cultura general, otras que la gente suele contar hoy a la noche, ¿no?, que es cool, es, ¿no?, cultura general, ¿no?, para desafiar a sus amigos o a sus parejas. Los biólogos nos gusta estudiar el cerebro, acuérdense que nada de lo que digo es verdad, ¿eh? A los biólogos nos gusta estudiar el cerebro de acuerdo a cómo ha evolucionado en la historia de la humanidad. El cerebro ha evolucionado, por más de acá haya gente que crea en Adán y Eva, y lo respeto. Para los biólogos, el hombre viene del mono, y el mono viene del cocodrilo, y el cocodrilo viene del pez, y así te vas hasta el Big Bang. Entonces, los cocodrilos o los reptiles existen hace 500 millones de años en el planeta, tienen neuronas, viven 300 millones de años tranquilos sin que nadie los moleste hasta que aparecen los mamíferos, el cerebro límbico que está ahí, que es responsable fundamentalmente de nuestras emociones, de la gran parte de la toma de decisiones. Es un cerebro que no sabe hablar, que no tiene palabras, que no puede pensar. Es un cerebro emocional, de ahí viene la mayoría de nuestras decisiones, y lo vamos a ver un ratito. Y tiene 200 millones de años en el planeta, y hasta que aparece el Homo sapiens, esa filmina está mal, es 200.000 años atrás, aparentemente este año se descubrió, o los antropólogos hablan de que hace 200.000 años, no 100.000, aparecen los primeros Homo sapiens en África. Y ahí está el córtex, ahí está lo que llamamos la razón, ¿no?, los pensamientos, de poder poner palabras a las cosas, conceptos, etc. Fíjense la diferencia de edad. Emociones, 200 millones de años en el planeta, razón, 100.000, 200.000 años en el planeta, ¿no? Estos tres pedazos de cerebro que han evolucionado en distintos momentos no son capas una arriba de la otra, están totalmente entrelazadas y mezcladas, charlando entre ellas. No piensa en un cerebro así, abajo del reptiliano, arriba el límbico y arriba el córtex. Todo está charlando con todo. Las tres partes están permanentemente colaborando, compitiendo por quién toma la decisión. Si alguien de ustedes está haciendo pis, mucho pis en este momento, el reptiliano le va a ganar al córtex. Le va a decir, mirá, levantate y anda al baño, no puedes más. ¿Está bien? Por más que el córtex le diga, no, pará, este argentino no es tan soberbio, escuchemos un poco más, a ver qué pasa. El otro le va a decir, no, pis. Y encima si lo digo, más se van a hacer. Si veo uno que se levanta es porque se fue al baño. ¿Está bien? Entonces, esos son tres pedacitos de cerebro de acuerdo a cómo ha evolucionado. Una gran pregunta que se han hecho muchas disciplinas, no solamente la biología, es si usamos todo el cerebro. Gran pregunta, porque hay mucho
ciencia ficción, hay mucho libro, hay mucha película de Hollywood sobre que usamos pedazos del cerebro y otros que no. Eso es mentira. Todos los seres humanos usamos todo el cerebro. Hasta Cavani inclusive. ¿Está bien? Todos usamos todo el cerebro. Es mentira que usamos el 2%, el 10%, el 20%. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con tu cultura, no tiene que ver con tu educación, obviamente que no tiene que ver con el sexo. Frase, todos usamos todo el cerebro. Que es la pregunta que uno hace hoy a la noche cuando llega a su casa. ¿Está cenando? Le dice, mi amor, ¿sabías que usamos todo el cerebro? ¿No? Esa es la primera frase. Pero no lo podemos usar todo al mismo tiempo. El cerebro no es utilizable en su totalidad, en simultáneo. ¿Por qué? Porque depende de glucosa y oxígeno para vivir. ¿No? Las neuronas tienen vida. La cantidad que incorporamos de alimento y de oxígeno todo el tiempo cuando estamos vivos permite usar, como una lamparita de 60 watts, permite usar una cantidad de watts disponibles en el cerebro en simultáneo, que representa más o menos el 2%. ¿Usamos todo el cerebro? Sí, pero en simultáneo no podemos prender más del 2% de las neuronas que tenemos. ¿Bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? Es lo que hay. ¿Bien? Da Vinci usaba el 2%, Messi usa el 2%, Edison el 2%, Waldini el 2%, Marcos el 2%. O sea, no está ni mal ni bien, es lo que hay. El tema no es la cantidad de neuronas, sino la calidad de las conexiones entre las neuronas que nos hacen que seamos todos diferentes. Entonces, cuando empezamos a mezclar conocimiento del cerebro y temas de cambio, una imagen que se pueden ir llevando es cambiar significa usar otro pedazo de tu cerebro. Deja de usar siempre el mismo pedazo. Si lo puedes usar todo, ¿por qué usas siempre la Ruta 21? ¿Por qué vas por la interbalnearia? ¿Por qué agarras Avenida Italia, Montevideo o la Rambla? Porque es la más fácil, porque es la conocida, porque es la que tengo experiencia, ¿no? Porque es la que mi cultura me indica, por la que me enseñaron mis papás o mis maestros. Eso no está mal. Cambiar es no vayas por la Ruta 21, metete por el campo. Yo que tengo que ir al buque 1 lo voy a hacer, ¿está bien? Pero eso es cambiar, prende otras neuronas. Deja de usar siempre el mismo 2%. Entonces el cerebro es una gran máquina de automatizar y repetir. Cuando vos te vas a dormir a la noche y estás justo a un segundo de dormirte, el cerebro te dice a vos, porque vos no sos tu cerebro, ahora vamos a ver quién sos, el cerebro te dice, ¿viste todo lo que hiciste hoy? Sí. Mañana hacé lo mismo. Todo igual, repetí. ¿Por qué? Y porque estás vivo. El cerebro no le importan tus hijos, al cerebro no le importa tu país, al cerebro no le importa que seas feliz, al cerebro no le importa cuánto pesás, al cerebro no le importa que estás cumpliendo tus objetivos, al cerebro le importa una sola cosa, que estés vivo. Y si hace 40, 50, 60, 70 años que haces lo mismo, ¿estás vivo? Repetí. Por eso es tan difícil cambiar. Porque va a haber alguien, que ahora va a llegar, que le va a tener que ir a decir al cerebro, pará. La Ruta 21 ya está, basta. Vamos por otro lado. Y el cerebro se va a oponer. O sea, no es tu jefe, no es Tabaré, ¿no? Sos vos mismo. Eres tú mismo que impide el cambio. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para hackear al cerebro. Hay que hackearlo. Entonces, cuando hablamos de cambiar, en biología es sinónimo de aprender. Cambiar es aprender algo nuevo, mejorar algo que yo ya conozco, ¿no? Aprender y cambio son sinónimos. Y ahí tenemos estos dos métodos que decía, lo voy a pasar rápido porque ya lo dije, el de amenaza y el de desafío. Gente frente a las situaciones o a los eventos o a las cosas nuevas se siente amenazada y hay gente que se siente desafiada. Y depende del modo que vos tengas, que es un modo generalmente aprendido de chico, vas a tomar la amenaza como algo que te estresa, que te pone ansioso, o lo vas a tomar a ese cambio como algo desafiante que te levanta y te inspira y te hace moverte, aunque te caigas, levantarte de nuevo. Seas cual sea de los dos, se puede cambiar. Si vos tendés a tener un cerebro amenazante o ansioso frente a los cambios, se puede uno convertir en cerebro curioso y en esta charla algunos datos les voy a dar de cómo hacerlo. ¿Está bien? Amenaza, desafío, ya lo dije esto, por eso lo paso rápido, y curioso. Bien, ¿dónde es el lugar favorito del cerebro? ¿Qué le encanta al cerebro hacer todo el día? Quejarse. El cerebro ama la queja. El cerebro ama la culpa del otro.
Porque cuando un cerebro se está quejando del país, de mi jefe, del gobierno, de mi marido, de mis hijos, de la educación, ¿no? No sé si les suena a alguien conocido, ustedes probablemente. Cuando uno se queja todo el tiempo, el cerebro tiene una sola cosa para hacer. Nada. Si no soy yo, es mi mujer. Si no soy yo, es el país. Y con este quilombo que hay ahora, y ahora con la ruta que está toda rota, ¿qué voy a querer? No, siempre es la culpa del otro. El cerebro hace una fiesta cuando ustedes se están quejando. Acá adentro hay fuegos artificiales. Uy, qué suerte que no es mi culpa, qué suerte que siempre es el otro, porque si fuese mi responsabilidad, tendría que hacer algo y tendría que correr riesgos y me podría ir mal y me podría equivocar y me podría doler. ¿Quién, iba a putear, nos enseñó que eso es malo? ¿Quién nos enseñó que equivocarse es malo? Las dos peores personas de tu vida, tu papá y tu mamá, y la tercera, la maestra de primer grado. Todo cambia en primer grado. Nosotros hacemos un estudio hace 10 años en una escuela pobre, en una escuela de clase media y una escuela rica en Buenos Aires, ¿no? En marzo de primer grado y en diciembre de primer grado. Y hace 10 años que tenemos los mismos resultados. Te destruyeron. ¿Ven? Tus papás estresados a la noche en tu casa, más el combo maestra de primer grado, cagaste. Ahí empiezan los seres humanos a padecer, ¿no? Donde no te puedes equivocar, donde todo está etiquetado, donde todo está en una categoría, esto es lengua, esto es historia, todo está separado, ¿no? Y ahí somos como robotitos que estamos automatizados a repetir. Por suerte tenemos la capacidad de que a cualquier edad eso lo podemos cambiar. La charla de hoy es eso. No importa quiénes son tus padres, no importa quién fue tu maestra, no importa quién es el presidente del Uruguay, imagínense yo que soy argentino, mucho peor, importa que vos podés cambiar. Podés. ¿Qué tenés que tener para cambiar? Cerebro. Si no tenés, no podés. Y en general casi todos tienen. Entonces, es posible. A una les voy a dar algunos conceptos de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa frente al cambio? ¿Qué le pasa al cerebro apenas hay un cambio próximo en mi vida personal o profesional? Genera incertidumbre, porque cambio justamente es lo que no sé. Cambio es lo que no sé qué va a pasar. Porque ahora me separé, porque ahora cobro más, porque aunque sea bueno o malo, es un cambio, se enciende un sistema muy antiguo del cerebro que se llama el sistema de amenaza. Es decir, leopardo enfrente. Es lo mismo que un leopardo. FFF es congelarse, escapar o pelear. Y después hay otra F que es fuck. Fuck, está pasando un cambio. ¿Está bien? Son las 4 Fs en inglés. Entonces, cuando se enciende ese sistema, que es absolutamente inconsciente, empieza a ver estas 3 palabritas muy clásicas del mundo actual. Estás más distraído, estás con miedos o te pones ansioso. Hay gente que también se deprime, en general es ansiedad la palabra de hoy, pero hay gente que tiende a bajonearse mucho y no sabe por qué. ¿Por qué estoy tan bajón? Claro, porque tenés un cambio enfrente, no te das cuenta, porque otra de las materias que no hay en el colegio, que nadie nos enseña, es a conocernos. Nos la pasamos conociendo gente que se murió hace muchos años, eso es el colegio. Pero nadie nos enseña cómo conocernos a nosotros, porque si supiésemos que está prendido este sistema, lo podemos apagar o lo podemos regular. Pero pasamos la vida inconscientes a todas las cosas que nos van pasando, sin darnos cuenta, porque no aprendimos a conocernos. Entonces esta distracción hace que empieces a pensar peor, a tomar malas decisiones, a equivocarte más. Te enojas mucho más con tu gente, con tu familia, porque todo esto en general lo sufren los hijos, no lo sufre tu colega del laburo o tu jefe. Vos te enojás cuando llegás a tu casa y te enojás porque hay una media tirada en el piso. Y el nene no entiende, 10 años, viene papá y me grita porque hay una media en el piso. Tu papá te grita porque está estresado por el laburo, pero se la agarra con vos. Porque suelta la noche, porque es cómodo soltar en casa y es incómodo soltar en el trabajo. Entonces, en toda empresa o organización que se le propone un cambio, los primeros meses baja la performance, baja la productividad, baja la moral. Es normal, no está mal. Eso se llama normal. El tema es cómo la subo después. Entonces, las empresas, como les contaba, las organizaciones que estudia McKinsey, que es, che, cambiemos, vamos a cambiar, hay que hacer esto diferente, no funcionan, se caen todos. Tiene que haber un líder, tiene que haber un grupo que maneje el cambio, que lidere el cambio, que lo construya, que lo lleve, que lo sepa comunicar, que entienda que va a haber una baja performance y que la gente esté relajada con la baja performance. La gente se estresa, ¿no? Hay empresas multinacionales que trabajo que es, como estamos cambiando, les aprieto más las clavijas para que suban la performance. Están haciendo todo lo contrario. La gente siente más amenaza. Y al año fracasan. Ahora, al año fracasan
y al año siguiente quieren volver a cambiar. Y la gente que dice, no, basta, ya está. Ya me quemé con la leche, no quiero ver más una vaca. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas que van pasando en las épocas de cambio, son tan increíbles los cerebros que prefieren saber una mala noticia que no saber. ¿No? Están más cómodos frente a la certeza de algo negativo que frente a la incertidumbre. Ahora bien, hay gente que está haciendo así, yo no la veo, pero me la imagino. Hay 20% de ustedes que no es así. Hay 20% de seres humanos en el planeta, cuando digo 20 puede ser 10, 15, 22, depende del lugar, que frente a los cambios y frente a la incertidumbre está ok. Dale, ¿y cuál es el problema que no sepamos? Pero vos tenés que saber, no hay nada peor que te toque un jefe así. Porque si vos no sos así y tu jefe le encantan los cambios, te va a volver loco. Y no te va a entender. Dale, boludo, ¿no te das cuenta, chiquilín? Esto está buenísimo para nosotros. Yo en mi época no podía, ahora podemos. No se da cuenta porque no quiere cambiar. Entonces empiezan las peleas. Y ahí fracasa el cambio. En vez de entendernos, que funcionamos diferentes. Gran slide, porque explica el kirchnerismo. Imagínense que si nosotros no lo entendemos, ustedes mucho menos. El cerebro no tiene la capacidad para reconocer qué es real y qué es mentira. El cerebro no puede reconocer verdad de relato. El cerebro no puede distinguir si estás en el living de tu casa viendo Netflix o si tú eres James Bond. El cerebro no sabe. ¿Por qué cuando vemos una película de terror nos da miedo? Estamos en la cama tranquilos con el popcorn. ¿Por qué le da miedo? Porque el cerebro no sabe que estás viendo una película. Ahora, obviamente, no se puede vivir así, sin saber qué es realidad y qué es mentira. Entonces el cerebro utiliza un sistema para poder seguir adelante con su vida y es el sistema de creencias. El cerebro le hace caso a lo que vos crees. ¿En qué crees? ¿Crees en Dios? Suficiente. No me muestre más nada, no me explique más nada, no necesito evidencia científica, mucho menos un paper, ni Jesucristo, ni nada. Creo en Dios, suficiente. En eso que crees es a donde tu cerebro te va a ayudar para que encuentres todo tipo de justificaciones en lo que haces. Y cuando no creas en algo, va a encontrar todo tipo de justificaciones analíticas, lógicas, muy buenas para no hacerlo. La pregunta es, ¿por qué creo en lo que creo yo y él en cosas diferentes? Y la respuesta es, tus papás. Otra vez. Las creencias que nos llevan adelante en nuestra vida se forman fundamentalmente de 0 a 8 años. Cuando estamos en la mesa comiendo con nuestros papás y tenemos 5 años, 6 años, y tu papá te dice, no, vos no podés jugar al fútbol porque veo que no manejás bien. Eso se llama cagarle la vida a un hijo. ¿Está bien? Cada vez que un hijo escucha, no podés, le estás cagando la vida fuertemente. No sabés, no estudiaste lo suficiente, necesitas práctica, no tenés el permiso, seguís necesitando ayuda, no entrenaste lo que tenías que entrenar, todavía no tenés la edad suficiente para, el registro se saca a los 17, lo que quieras, pero no podés es marcás. Vos le vas marcando el cerebro, le vas haciendo la ruta 21, le vas marcando bien esa ruta, yo no puedo, soy malo para esto, yo no puedo. Y cuando es adulto, ¿qué le pasa? No puede. Y no cree en él. Y esta es la clave para cambiar, creer que es posible. No importa la edad, no importa la educación, no importa la cultura. No, yo esto no puedo, la tecnología no es para mí. Eso es mentira. Es mentira. Eso es tu creencia, que para vos es verdad, pero biológicamente es mentira. Entonces la crianza, tu nivel de educación, ahí sí impactan tus creencias. Las experiencias que vas viviendo en tu vida, eso va impactando en qué crees. Y sobre todo de adulto, ¿a qué le prestas atención? Cuanto más le prestas atención a algo, más vas a creer en eso. Cuanto más vas a la iglesia, ¿no? Cuanto más crees que todo es malo, inseguro, miedo, peligroso, más miedo vas a tener en tu vida. ¿No? El cerebro, por física cuántica, va enganchándose, pavimentando esa ruta del miedo, pavimentando la ruta de la inseguridad, pavimentando la ruta de no puedo, y te va a convencer de que no podés.
Eso es mentira. Porque esa capacidad que tiene el cerebro de pavimentar la ruta 21, tiene la capacidad de pavimentar otra ruta al lado, nueva. Hay experiencias hasta los 90 años de gente que hace esto. En geriátrico de Estados Unidos. 90 años y la gente puede aprender un idioma, aprender un instrumento, estudiar otra cosa y ser tan eficiente como un chico de 20. No kitesurf, ¿no? Porque un cuerpo de 90 no es lo mismo que un cuerpo de 20. Pero acá adentro, lo que quieras. Entonces, es una excusa ser viejo. Es mentira. Entonces, acá vamos a perdonar un poco a los padres. Más allá de lo que te haya pasado de pequeño, eso no determina quién eres, influye quién eres. Siempre hay una libertad de elección. Esto, la frase desde acá es, yo puedo hacer cosas distintas, más allá de lo que me haya pasado en todos estos años. Puedo pensar diferente. El primer verbo es creer. ¿Creo que puedo? No, complicadísimo. Sí. ¿Quiero? No, complicadísimo. Sí. ¿Estoy dispuesto a entrenar? ¿A practicar? ¿A equivocarme y volver a empezar? ¿A los 40 años, a los 50, a los 60, a los 30? No, complicadísimo. Las tres tienen que ser sí. Y sin embargo, siendo las tres sí, duele. Duele. Hay dolor. No es que creo que puedo, tengo muchas ganas y voy a practicar. Va a haber dolor igual. Ahora, si alguna de estas tres es no, si las tres es no, para mí es imposible. Puede haber dos no. En las empresas es, yo no tengo ganas, pero mi jefe me lo pide, lo tengo que hacer. Eso es no querer. Y la gente igual puede cambiar, pero va a haber mucho más dolor. Yo no creo que lo pueda hacer, pero todos los lunes a las 7 de la mañana tengo una instrucción técnica para hacerlo. No creo que pueda y al quinto lunes lo hice. O sea, sin querer también se puede cambiar, pero es más duro. ¿Se entiende? El mantra con los cuales ustedes vuelven hoy en la ruta manejando es creer, querer y practicar. Creer, querer y practicar. Esos son los tres verbos que uno se tiene que preguntar si está dispuesto. Y por último, en esta parte del cerebro, diferencias entre chicos de 20 y chicos de 60. Algunas cosas las dije. Hay diferencias, pero no es la calidad de las neuronas. No me vengan con la boludez de que tengo las neuronas que se me mueren. Todos a partir de los 25 o 30 años se mueren 25.000 neuronas por día. Todos los días 25.000 neuronas mueren. Pero nacen nuevas. Ahora, que nazcan nuevas neuronas, ¿de qué depende? Ahí sí no depende de la biología, depende de ustedes. ¿Qué hacen con su cerebro? ¿Están viendo tele todo el día? No nace ninguna neurona nueva. ¿Hablan solo de fútbol? No nace ninguna neurona nueva. Ahora, todo lo que sea desafiante, difícil, no sé mucho de esto, quiero aprender, te escucho, a ver qué opinás vos. Ah, claro, yo opino diferente. Eso hace que crezcan nuevas neuronas, que nazcan nuevas neuronas. ¿Se entendió? Cuanto más desafiante y más difícil es, más nacimiento neuronal hay a cualquier edad. La diferencia es que cuanto más grande sos, para hacerlo más fácil, cuanto más viejo sos, más tenés que querer. La regla es así. Cuanto más viejo sos, más ganas tenés que tener de cambiar para lograrlo, comparado con uno menos viejo, a vos. No me vengan con la idiotez de soy viejo, no puedo. Sí con la sinceridad de no tengo ganas. Ya tengo 50 años, no tengo ganas. Mis hijos lo harán o mis nietos lo harán. Eso está bien, eso son creencias. Pero es mentira desde la biología que no podés. Entonces, el modelo Leisberg, un modelo muy sencillo, muy lindo, dice que todo lo que haces en tu vida, tu performance, tu desempeño en tu familia o en tu trabajo, depende de lo que haces. Tus comportamientos impactan en cómo te va en la vida. Si llegás siempre tarde, si estás mal vestido, si olés feo, si escupís a la gente, si maltratás a todo el mundo, altísimas chances, salvo que vivas en Buenos Aires, pero altísimas chances te vaya mal. En Buenos Aires haciendo todo eso te puede ir bien y todo, ¿está bien? Pero en general en el mundo no. Tus comportamientos impactan en lo que haces y cómo lo haces. La pregunta que se hace en la biología es de qué depende por qué haces una cosa de una forma o de otra. Y depende de cómo te sentís. Para un fanático de Peñarol, no es lo mismo el lunes ir a trabajar si Peñarol perdió 3-0 con Nacional. No es lo mismo. No va a trabajar igual.
¿no? O de River y Boca, lo que quieras, ¿no? Cada uno con su club. O sea, las emociones, no es lo mismo ir a trabajar cuando me acabo de separar, cuando me acabo de casar, cuando acabo de tener un hijo, cuando estoy tranquilo, cuando estoy de vacaciones, ¿no? Como yo me siento en el día, impacta en cómo hago las cosas. La mayoría de los días es imperceptible, ¿no? Hasta que uno tiene una emoción muy fuerte y ahí se da cuenta cómo impacta en su comportamiento. Los biólogos nos preguntamos, ¿por qué te sentís así? Y la gente tiende a contestar algo que hace muchos años que está descalificado por la ciencia. Acuérdense que lo que yo digo no es verdad, es por la ciencia. Que vos te sientas alegre o triste no depende de lo que te pasa en tu vida. Es más, los científicos que son muy soberbios, y si son porteños y zurdos y pelados mucho más, dicen, no me venga con la boludez de que estás triste porque estás llegando tarde, tu jefe te mira mal. Uno no está triste o alegre o desilusionado o lo que sea, la emoción que sea, por lo que le pasa en la vida, sino por cómo piensa eso. La emoción aparece cuando uno piensa algo. Lo que pasa es que los pensamientos son casi todos inconscientes. Ustedes, nosotros, pensamos más o menos 55.000 cosas por día. ¿Alguien nos enseñó en el colegio o en nuestros padres a pensar cómo pienso? Que se llama metacognición, materia que debería ser obligatoria de primer grado a quinto año. Aprende a pensar como pensás, porque si vos te das cuenta cómo estás pensando una situación, si cambiás el pensamiento por otro, te vas a sentir distinto. Y si te sentís distinto, te vas a comportar diferente y te va a ir diferente en la vida. No es lo que te pasa lo que te hace sentir como te sentís, es cómo pensás eso que te pasa. La pregunta es, y la respuesta ya la saben, ¿quién nos enseñó a pensar las cosas de una forma o de otra? Los padres. Yo lo siento, suerte tengo el buquebús, salgo de acá corriendo porque me van a agarrar, me van a putear. Esto es una mirada. Entonces, esta es la mente, nuestro protagonista de cambio. La mente puede cambiar quiénes somos. Ahora voy ahí y voy a terminar por ese rubro. La mente son los pensamientos y las emociones. El cerebro son las neuronas. Pregunta para hacer de la noche en las casas de ustedes para quedar porteños o cancheros. ¿Sabías que solo el 30% del cerebro hay neuronas? Más del 70% de las células que hay en el cerebro no son neuronas. Sin embargo, las neuronas es, las neuronas. Sí, pero acá hay un montón de otras cosas, sobre todo algo que se llama astrocitos o células gliales. Es cultura general, no sirve para nada, pero bueno, para saber. Entonces, quiero que ahora hagan esta actividad que dura un segundo de reloj. Quiero que piensen, hablando de pensamientos, alguna característica, algo que no les gusta de ustedes mismos, algo que no me gusta de mí, ¿no? Los porteños obviamente no tenemos, y que cuando la tengan, le estoy dando con toda, cuando la tengan levanten la mano, no la van a tener que compartir, simplemente hagan así para que yo sé que la pensaron. Algo que no les gusta a ustedes, ¿quién la tiene? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe algo que no le gusta de uno? Bueno, no, menos que en Argentina, bien. Es muy rápido cómo pensamos las cosas y esos pensamientos, llamémoslos negativos o autocríticos o que no nos gustan de nosotros, tienen un impacto tremendo en quiénes somos. Impactan todo el tiempo. Los pensamientos negativos, las cosas que no nos gustan, impactan en cómo nos sentimos, impactan en cómo hacemos las cosas. Entonces, hace 5.000 años que los budistas le dan mucha bola a la forma de pensar. Y los científicos occidentales hace 35 años recién que le dan bola. Porque antes decían, bueno, los pensamientos no pueden modificar tu cerebro. Vos sos así. ¿Escucharon la frase, yo soy así? No, yo soy así, no me jodas, yo soy así. Eso para la biología es mentira. Nadie es así. Ustedes son así hoy, 19 de octubre. Mañana pueden ser asá. Y no depende del presidente de la República de Uruguay, depende de ustedes. No, mucho menos de tu pareja ni de tus hijos. Paréntesis, escucho mucho, mis hijos llegaron a la adolescencia, no me escuchan. No me prestan atención, no puedo hablar con ellos. ¿De quién es la culpa esa? De ustedes. No, porque mi hijo es adolescente. No. ¿Qué hiciste los últimos 10 años con tus hijos? ¿Por qué te va a escuchar? ¿Dónde estuviste los últimos 10 años en su vida? De 5 a 15 años.
¿Lo escuchaste? ¿Qué le decías? ¿Le prestaste atención? ¿Fuiste a los actos? ¿Cómo lo trataste? De eso depende que te escuchen o no. No depende de que llegaron a la adolescencia. Cierro paréntesis, perdón, porque tengo hijos, estoy muy susceptible. Entonces, los pensamientos son energía. Un pensamiento puede prender una licuadora. Tiene 70 milivoltios. El Mundial de Brasil, ¿no? Cosa que no me gusta recordar, pero es importante, la patada inicial la dio un pensamiento, nada más que el camarógrafo, en realidad el editor de las cámaras, estaba papando moscas y no lo pasó, no se vio. Pero era un señor que era cuadripléjico, que tenía un traje robotizado con una interfase, y la interfase leía sus pensamientos y hacía lo que decía el traje, hacía lo que decía el pensamiento. El pensamiento dijo, patea la pelota, hizo pum. ¿Se ve? Estoy queriendo mostrarles la potencia que tiene el contenido de lo que están pensando en este momento. Buda decía, no somos el cerebro, somos lo que pensamos. Atención cómo pensás en tu vida, porque eso es lo que vas a hacer. ¿Por qué me siento tan amargado todos los días? Por cómo pensás. Ni por tus papás, ya los perdonamos, ni por el Uruguay, ni por el gobierno, ni por Dolores o el pueblo donde vivan. Es cómo estás pensando. Pasa que nadie nos enseñó a pensar diferente. Lo que nos enseñan es a hacerlo diferente. Hacerlo con el cuerpo. Y eso no tiene un impacto real en la vida. Es un ratito que lo hago diferente. Uno tiene que cambiar la forma de pensar. Está la mirada. ¿Ah? Entonces, esta es la mente. Acá están los dos protagonistas de la charla. El cerebro y la mente. El cerebro, fácil. Neuronas, materia, hardware. La mente sería el software. Y vos tenés mente, o nosotros, o tú tienes mente, para estar en Uruguay, porque tenemos cerebro. Quizás alguno se vaya aprendiendo hoy que uno no siente porque tiene corazón. Eso es 100% mentira. Uno siente porque tiene neuronas y astrocitos, ¿no? Uno siente porque tiene cerebro. Las emociones no tienen nada que ver con el corazón. Están acá. Y uno piensa, ¿no? Acá, porque tiene neuronas. Después tiene neuronas en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, ¿no? Eso ya lo vieron, lo escucharon, lo leyeron en algún lado. Intestinos, muchísimas. Entonces, si algo le pasa malo al cerebro, algo malo le pasa a la mente. Llamémoslo ACV, derrame cerebral, stroke. Si algo muere en el cerebro, y la mente probablemente se vea perjudicada. Pero si algo bueno le pasa al cerebro, entrenar la memoria, entrenar la creatividad, la atención, meditar, ¿no? Hacer deporte, respirar, todas las cosas que existen hoy, la mente se ve favorecida. Esto se llamó por muchos años el paradigma unidireccional de la neurociencia. Lo que le pasa al cerebro afecta a la mente. Entonces vos pensás y sentís porque te tocó un cerebro genético más tus papás y bueno, sos así. Listo, eso es mentira. La ciencia occidental hace 35 años que confirma lo que los budistas dicen hace 5.000. No, esta flecha negra que puse ahí no son teorías. Está demostrado que aquellas cosas que vos pensás todos los días cambian tu cerebro. El contenido y la calidad de los pensamientos impactan en la forma, la estructura y la función de las neuronas. Entonces la pregunta es, y obviamente no me contesten, ¿en qué estás pensando? Porque ese eres tú. ¿En qué pensás? ¿Sos una persona pesimista? ¿Todo es negro y oscuro y va a salir mal? Primero, ¿culpa de quién? De tus padres. Eso está clarísimo ya. Pero no importa, ya sos grande. Sos pesimista hoy, 2017. ¿Cómo vas a ser en 2027? Cuando la calle Pou sea presidente. ¿No? 10 años más tarde, ¿cómo vas a ser? Si hoy sos pesimista, en 10 años, ¿cómo vas a ser? Muy bien, ¿quién lo dijo? Lo dijo excelente. Más pesimista. No pesimista, más. Porque estuviste 10 años de flechas negras.
no, esto no anda, esto no funciona, me va a ir mal, taca, taca. Le das de comer al cerebro y el cerebro va cambiando, y ahora le muestro cómo, también para contarlo hoy a la noche, el cerebro va cambiando de acuerdo a lo que pensás. No solamente, también de acuerdo a lo que haces en tu vida, pero lo que pensás tiene un impacto real, directo. De vuelta, lo digo una vez más, no es que, no puede nada, cambia tu cerebro por cómo pensás. Entonces la gente siempre espera que el gran cambio de su vida va a ser cuando tenga más plata. Cuando yo gane el doble, el triple. Entonces los científicos que no tienen nada que hacer experimentan con ganadores de la lotería. Van a gente que era pobre o clase media que ganó la lotería, ¿no? Y de repente tienen 20, 30 millones de dólares. ¿Están más contentos en su vida? O sea, intuitivamente uno dice, y sí, yo querría tener 20 millones de dólares en el banco. Pero no, es mentira, no están más contentos con su vida. Están más contentos con su vida 4 meses estadísticamente estudiado. En 4 meses te cambió la vida tener 20 millones de dólares en el banco. Y acá por ahí alguno los tiene y sabe lo que estoy diciendo. Pero 4 meses más tarde sos tan infeliz como antes de ganar la lotería. Porque no hubo un cambio real en tu cerebro. Lo único que hubo fue un cambio externo. Tenés más plata, más problemas. En general. ¿Saben? Después experimentan con la gente que queda cuadripléjica. Y es una persona sana, joven, comillas, que tiene un accidente y lamentablemente queda cuadripléjico, ya está, no puede ser más feliz. Y eso es mentira. 4 meses más tarde es tan feliz como antes del accidente. ¿No? Y yo tuve el honor de conocer ¿se acuerdan Christopher Reeve? Superman. Él me pagaba mi salario cuando yo vivía en Estados Unidos. Él daba mucha plata para la investigación. Y una vez por año tenía que ir a tener una charla con él y su equipo para mostrar los no avances que iba teniendo. No avanzaba, no importa, esa es la ciencia. Entonces, obviamente en estos accidentes, en estos pacientes, necesitaré ayuda terapéutica y ayuda familiar. Si alguien tiene un accidente y lo abandonás, probablemente sea infeliz, tenés que acompañarlo. Entonces, la frase sería, todo lo que viene de afuera no modifica, no cambia, no altera realmente nuestros estados de ánimo, nuestro humor, nuestras emociones. El real cambio para estar mejor es nuestra forma de pensar, que es posible cambiar. Entonces, todo lo que sea experiencias de la vida y formas de pensar van modificando nuestro cerebro a lo largo del paso de los días. Hoy ya el cerebro es diferente que hoy a la mañana. 100% diferente, de todos. Hayan aprendido algo, no hayan escuchado, siempre va cambiando. Entonces, ¿interno o externo? Entonces, lo que estudiaron muchos científicos, en este caso de Estados Unidos, es lo que se llama la actitud. La gente que cree que puede cambiar, cambia mucho más fácil que la gente que no cree que puede. ¿No? Se llama, si alguien lo quiere googlear, growth, de crecimiento, growth mindset. ¿No? La capacidad que tienen ciertas personas de creer en uno mismo. Yo creo que esto lo puedo hacer. Yo creo que me va a costar un poco, pero esto quiero aprenderlo, lo puedo hacer. Y que haya gente que cree o que no cree, depende de los padres. Lamentablemente es así. Porque esto se estudia siempre en kindergarten, en sala de 5, y el experimento más espectacular que hubo sobre esto que estoy hablando, una señora que recomiendo el libro, se llama Carol Dweck, Mindset, se llama el libro Mindset, investigó chicos de 5 años, y escuchen esto, 35 años más tarde los fue a buscar, a los 40, para ver si eran felices o no, para ver si habían elegido bien sus trabajos, para ver si tenían plata, porque en Estados Unidos se estudia mucho, ¿no? Siempre si hay plata o no hay plata. Entonces, ella primero a los 5 años, que los tuvo de alumnitos, los categorizó en, estos nenes creen en ellos, estos nenes no creen. Y eso lo traen de casa. Eso lo traen de la cena. No hace falta ni que le hables a tu hijo para que crea o no crea en él mismo. Es tu actitud. Otra gran frase. Las palabras, bullshit. Es quién sos vos en tu casa. ¿Estás así todo el día? Y sí, está acabando la vida, obvio. ¿Cómo no va a ser autoexigente? Sobreexigente. Si vos estás a las 10 de la noche con el celular. No, ahora relajémonos como familia y tengamos una cena. Un momento, manda un mail y ya está. Lo estás haciendo, no digo que no lo hagas. Porque ese nene no está sufriendo en ese momento, va a sufrir cuando tenga 30 años. Le pagarás terapia, no sé qué harás, bueno, no importa. Entonces, los nenes que creían que podían pintar casas redondas en sala de 5 son nenes que 35 años más tarde
versus lo que creían que no podían, que no les iba a salir. Mi papá me quiere por las casas cuadradas, mi mamá pegó el dibujo en la ladera de mi casita cuadrada, entonces redondas yo mejor no hago. 5 años. 35 años más tarde es gente que es más feliz, eligió mejor sus trabajos y ganó más plata, los que creían. Entonces lo importante de la forma de pensar de chiquitos, cómo nos impacta en cómo somos de grandes. Eso se puede cambiar a cualquier edad. Uno puede cambiar la actitud. No, hablamos de la actitud, es una actitud negativa, siempre tiras para abajo. No, yo soy realista. Puede ser, hay mucha gente que es realista a veces y hay veces que se tira muy a la negativa. No digo que no hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que hay que cambiar, ni estoy diciendo que es bueno hacerlo. Estoy diciendo que es posible. No soy un vendedor del cambio. Soy un vendedor de que es posible. Tenga la edad que tengas. Entonces, esto que ustedes leen siempre de plasticidad o neuroplasticidad, es eso. La forma de pensar cambia. Por ejemplo, áreas del cerebro pequeñas que crecieron o áreas del cerebro grandes que se achicaron. Eso significa cambiar un cerebro. Otra, conexiones, 10 megas, 50 megas, 2 megas. No, las conexiones entre las distintas áreas del cerebro cambian la forma de conectar. Eso es un cambio cerebral. Funciones de áreas. Un área que se dedicaba a A, ahora se dedica a B. Eso es un cambio cerebral. O mismo los neuroquímicos, los neurotransmisores. Yo antes mandaba 14 serotoninas para allá. Dejé de mandar serotoninas. Cambió el cerebro. Antes iban adrenalina y cortisol. Ahora estoy mandando dopamina. Cambió el cerebro. Entonces, como mensajeo, cambian también los cerebros. Esas son las 4 formas de cambiar un cerebro, no excluyentes. Pueden pasar las 4 al mismo tiempo. Áreas que alteran las funciones, áreas que se alteran de tamaño, conexiones que cambian y neurotransmisores que cambian. Entonces les voy a contar un experimento, el más, en biología decimos elegante, y después les doy algunas herramientas para terminar, tengo ahí 20 minutos. El experimento más elegante de los últimos años en biología sobre lo que estoy contando hoy. Esto lo hizo un señor que se llama Álvaro Pascual Leone, que dijo así: ustedes, todos ustedes, durante 2 meses, todos los días van a estudiar piano. 2 horas por día se van a sentar al piano con la partitura y van a tocar. Tirirín, tirirín, tirirín. 2 horas por día, 2 meses. Antes de que empiecen, van a pasar por mi laboratorio y les voy a sacar una foto al cerebro. Voy a sacar una foto en un área del cerebro responsable de la motricidad fina de los dedos. Los pianistas tienen ese área mucho más densa, como el saxofonista tiene la de la lengua, como el taxista tiene la de la geografía, como el mozo tiene el de la memoria. Si vos la usás mucho, la agrandás, la hacés más conectada, ¿se entendió? Como el bíceps y el tríceps y el cuádriceps. Si vas al gimnasio todos los días, lo fortaleces. Entonces le sacó una foto a ese pedazo del cerebro y 2 meses más tarde le sacó otra foto. ¿Qué vio? ¿Iguales o distintas? Distintas. 2 meses más tarde, ¿cómo estaba este área? Mucho más densa, más conectada, porque los pibes estuvieron 2 horas por día así. Y ahora agarró a estos. Y le dije, ustedes durante 2 meses, 2 horas por día, se van a sentar en la cama o en la silla, sin mover los brazos ni los dedos, van a cerrar los ojos y se van a imaginar que tocan el piano. Se lo van a imaginar. No quiero un solo movimiento, no quiero que estén frente a un piano. Se cierran y se miran tocando el piano. ¿Se entendió? ¿No? El ejercicio. Le voy a sacar una foto y le voy a sacar una foto 2 meses después. ¿Qué sucedió? Lo mismo. El solo imaginárselo. El solo pensar 2 horas por día. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir? Ojo con lo que piensan. Ojo con lo que piensan. No son inocuos y neutros el contenido de los pensamientos. La forma de comunicar tan importante adentro de las compañías, ¿no? La gente de comunicación interna o externa tiene que ser muy buenos para la forma de poner las palabras, ¿no? ¿Cómo llevo? Ahora voy a mostrar ejemplos importantes en compañías. Entonces, espero haberlos convencido. Como decía Buda, somos el resultado de lo que pensamos. Lo dijo Gandhi. El hombre es producto de sus pensamientos, se convierte en lo que piensa. Lo dijo Churchill, ¿no? El imperio del futuro es el imperio de la mente.
Siempre podemos pensar diferente. Entonces, en un día normal, el cerebro tiende a tomar muchas decisiones sin preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, él está así, y yo estoy seguro que él no dijo, me voy a poner la mano acá para apoyarme. El cerebro toma decisiones permanentemente sin consultarnos. ¿Cuánto? Y casi todo el día. Esto es lo que se llama hábitos, repeticiones, automatismos. Y cada tanto pensamos. Pensamos poco por día. En general es siempre lo mismo. O hacemos lo mismo, sentimos lo mismo, pensamos lo mismo. Pensar diferente sería cambiar. Esa es la forma que la biología trabaja el cambio. No me digas cómo lo haces, decime cómo lo estás pensando. Y la gente no sabe. ¿Cómo estoy pensando? No, yo lo hago así. ¿Pero qué estás pensando? Es difícil. Y es difícil porque nadie te educó a eso, pero es posible. Vos podés pensar como pensás. La gente hace así, ¿eh? Trick. Ah, con razón, qué boludo, si estoy todo el tiempo negativo, si estoy pensando siempre así, que no me va a salir, o estoy viendo que mi padre me diga que sí, o que mi jefe o que siempre está afuera. Cuando siempre es afuera, fracaso. Es interno. Entonces, cambiar uno es muy difícil. Imagínense cambiar a otro. ¿No? En mis talleres escucho mucho. Yo amo a mi mujer, pero le cambiaría hasta 3 cosas. Y, Señor, cámbiale por otra. Es más fácil cambiarla por otra que cambiarle esas 3 cosas a tu mujer. Después le va a salir más caro. Le va a resultar más caro porque va a tener 2. Pero es más fácil. Entonces, siempre la sensación dentro de las organizaciones es el que tiene que cambiar es mi jefe. El que tiene que cambiar es él. No, ella tiene que cambiar. No, ¿viste cómo me dijo? Nunca es uno. Siempre es el otro. Porque ese es el cerebro que está hablando. El cerebro le encanta que sea el otro. Porque cuando es el otro no tiene nada que hacer. Y cuando no tiene nada que hacer, está vivo. Cumple con su misión. Entonces, imagínense cambiar una organización. ¡Wow! O un país. ¿No? Que viene con muchas tradiciones o ciertos métodos o culturas no muy correctas o no muy morales o éticas. Cualquiera de los 2 países estoy hablando. ¿No? Es muy difícil. Es posible. Ahora, tiene que haber un líder diferente. Las revoluciones no son de abajo cuando se habla de cambios. Tiene que haber una cabeza que diga, muchachos, vamos para allá. Estoy convencido. Me voy a ocupar de ayudarlos a ir para allá. En las empresas que las revoluciones de cambio empiezan desde abajo, no se consiguen los cambios sostenidos en el tiempo. Pasan pequeñas cosas en las áreas y después se achaca. Tiene que haber el número 1 o el 2. El 2 es el más importante de la empresa siempre, porque el 2 sigue al 1. Si no siguiese el 2, no habría 1. ¿Se entendió eso? El 1 siempre tiene que estar un poco loco. Si no estás loco, no cambiás. ¿No? Comillas loco, un poco arriesgado. De eso se trata, así cambia el mundo. Entonces, algunas herramientas, y termino con esto. Les voy a dar 4 o 5 herramientas para que se lleven a ver si pueden usar. Con que usen una. Muchísimo que usen una. Primero, esto se descubrió hace poco. Dolor social igual a dolor físico. Cuando una persona la está pasando mal con sus amigos, con su jefe, con su cliente, con sus proveedores, con su pareja, con sus hijos, cuando alguien la está pasando mal en la vida por algo social, se iluminan las mismas áreas del cerebro que cuando uno tiene una fractura de tibia y peroné. A la gente, a los cerebros les afecta tanto el dolor social que el dolor físico. Duele de verdad. Experimento. Áreas de dolor y áreas de placer identificadas en el cerebro. Esto transcurre en Finlandia, gran país, muy peligroso, mucho motochorro en la calle. Pero bueno. Arriba, empleados de una compañía que están peleados con el jefe. Social pain, ¿eh? Dolor social. Abajo, empleados de la misma compañía, de la misma área, que tienen otro jefe, que está todo bien con su jefe, no están peleados, les acaban de pegar un martillazo en la mano a todos. Lo pusieron a resonancia magnética nuclear, le dijeron saca la manito, respira profundo, ¡pum! Ya le pusieron un martillazo. No lo repitan, ¿está bien? Hay gente que lo hace con los hijos, eso, está mal. Está muy mal. Entonces, solamente para demostrar los finlandeses que dolor social y dolor físico se iluminan mismas áreas del cerebro. Es más, esto no lo hagan. A la mitad de los que están peleados con el jefe, en un experimento doble ciego, como los médicos, es decir, nadie sabe quién está tomando qué, se les da ibuprofeno y a la mitad se les da azúcar.
y el que sabe todo el experimento, que no es el repartidor de las medicaciones, obviamente, los que toman ibuprofeno están mejor. No les molesta tanto el jefe. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, afectan las mismas áreas. Doble ciego, o sea, no saben qué están tomando. Es decir, si ustedes cada tanto se toman un ibuprofeno, un acetaminofén, una aspirina, y no están seguros bien por qué, porque no les duele nada físico, quizás sea por esto. Estoy incómodo, no sé, me pasa algo en la U, no sé bien. Porque otra de las materias que no existe en el colegio es, que creo que la dije, es el autoconocimiento. La dije, no sé bien qué me pasa. Y eso no es porque sos un idiota, eso es porque nunca aprendiste a entender lo que te pasa. Nunca ocupaste tu tiempo en entender lo que te pasa. Eso si se enseña de chiquito, cambia el mundo. Bien, entonces, herramienta difícil de usar, pero tener claro para cuando uno está trabajando o en familia, que cuando un hijo, una pareja, un empleado o un jefe viene con una situación social de dolor, piensen, está fracturado, wow. Es lo mismo que estar fracturado, le duele en el mismo lugar. Tratar a la gente como si estuviese fracturada. Gran herramienta de los cirujanos, de los papás y de los maestros de primer grado, que también se llaman las 3 Fs. Fear, Fact and Force. ¿No? En español, miedo, fuerza y hechos. Esto es muy interesante, me quedan 10 minutos, muy interesante. Se estudió CEOs de compañías que una vez por año daban un discurso a la empresa y esa gente, un discurso de tenemos que cambiar, la industria, la tecnología, la competencia, los clientes, un discurso de cambio, pro cambio, y en el discurso utilizaba las 3 herramientas estas. Asustaba a los empleados, le mostraba tablas de ventas que caían, obviamente, hechos, lógica en el cerebro, y usaba la fuerza porque era el dueño o el jefe, CEO. Si no, pues nos ponemos las pilas todos, el año que viene la competencia no va a pasar por arriba. Y cuando uno usa esta estrategia, que es lo mismo que uno le dice al hijo, ¿vos querés ver a los abuelos? Toma la sopa. Eso se llama amenazar. O chantajear. ¿Querés el postre? Te comes toda la milanesa. No, cuando ese nene piensa en la milanesa o en la sopa, a esa edad, 4, 5, 6, 7 años, ¿qué piensa? ¿Que es algo bueno o es algo malo? Piensa que es algo malo. Le estamos enseñando que es malo la comida. Cuando esa persona es grande y un jefe le pide algo a cambio de otra cosa, en el subconsciente, eso que me está pidiendo mi jefe es malo. Es muy potente lo que estoy diciendo. Entonces, asustar a la gente. Cuando un cirujano de corazón le dice, deje de comer chorizo colorado, no coma tanto chorizo, tanta grasa, deje los embutidos porque se va a morir. Hay estudios que indican que se va a morir si hace eso. La gente sigue comiendo chorizo colorado y se muere. Mi papá fue uno de ellos. Se muere. ¿Pero cómo? Le estoy diciendo que se va a morir. Que está el New England Journal of Medicine que estudia que se muere la gente. Usted está mal del corazón. Obviamente, los 2 meses después de esa cita con el cirujano, no come nada. Y después, como se siente bien, empieza a picar. Y a los 12 meses se muere. Estos son estudios de verdad, epidemiológicos. ¿Por qué? Porque esta no es la forma de comunicar el cambio. El cambio no sucede por el miedo. Sí sucede, como le hicieron hace un rato ahí, la reacción. Y en biología la reacción es cambio corto plazo. Sí, dejo el chorizo. Sí, no, si me voy a morir lo dejo. 2 meses más tarde como chorizo. Porque me siento bien y porque no me quiero acordar que me puedo morir. Entonces, cuando uno está parado frente a sus clientes, proveedores, empleados, hijos, utilizar esta herramienta, sepan que no están induciendo, empujando o motivando a la gente a cambiar. La están empujando a reaccionar, que es cambiar un ratito. No está mal, depende de lo que ustedes quieran de su gente. Entonces, cuando trataban de entender cómo lo hacen los CEOs que motivan a la gente a cambiar, a probar cosas nuevas, a tomar riesgos a pesar del dolor que produce el cambio, encontraron que en el discurso no había este patrón, sino había otro patrón más difícil, que es imágenes y emociones. Es difícil de hacer, pero
el cerebro, primero, hasta el 30% del cerebro está conectado con los ojos. El 90% de los seres humanos somos visuales. Entonces, cuando yo comunico desde la imagen, esto las publicistas lo saben, obviamente, desde la imagen no quiere decir un dibujo, puede ser palabras que tengan imágenes. Si yo digo el campo en el atardecer, es una imagen. Ahora, si yo muestro una curva de ventas, no es una imagen, es un número. Entonces, estos CEOs intuitivamente, naturalmente, sin saberlo, daban un discurso donde eran imágenes de quiénes éramos, quiénes somos, qué queremos ser, ¿no? Siempre incluyéndonos, ¿no? Están los CEOs que dicen yo, porque yo, cuando yo llegué y yo hice, ¿no? Muy argentinos, muy cristinistas, ¿no? Siempre yo. Y trataban de tocar la emoción de los empleados. Yo me quiero sentir así, nos estamos sintiendo así, queremos sentirnos de esta forma, el cliente se tiene que sentir así. Y así la gente salía a cambiar. No era garantía de éxito, pero el mensaje es distinto, amenazar y usar la lógica que mostrar imágenes y hacer sentir a la gente. Tercera herramienta, ¿hacia dónde querés cambiar? Ahora tenemos el laboratorio de datos que nos ofrece ADP. Está espectacular, está clarísimo que nos piden. ¿Hacia dónde va el mundo hoy de esta industria? ¿No? La recolección de datos, colaborar, compartirlos, entender cómo funciona el campo de el campo del otro, la tierra de acá. ¿No? Son todos distintos. Cuando más tengamos claro la dirección hacia dónde queremos cambiar, el cerebro le es más fácil. Hay gente, yo lo escuché, que dice, muchachos, tenemos que cambiar, ¿eh? ¿No? Selección argentina. Tenemos que cambiar, vamos a llamar a un brujo. Siglo XIX, no XX, XIX. Son creencias, las respeto. Me dan ganas de vomitar, pero las respeto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la expectativa? En las empresas muchas veces se le dice la visión. ¿Qué expectativas tengo de ustedes como equipo? Y en 2 años tenemos que tener 3 millones de datos, estoy inventando. En 1 año tenemos que tener 40 campos todos escaneados, estoy inventando, no sé, ¿se entiende? Pero no me diga vamos a tener datos. No, hacia ahí queremos ir juntos. Esa es la expectativa, esa es la visión, ese es el lugar a donde quiero llegar. Gran herramienta, porque el cerebro entonces sabe hacia dónde tiene que caminar. Cuarta herramienta. Viernes a la tarde estás volviendo a tu casa, probablemente en el auto, en la camioneta. Pregúntate, ¿cuánto tiempo de la semana le dediqué al pasado y cuánto le dediqué al futuro? ¿No? ¿Cuánto estuve en los problemas del día a día y cuánto estuve en las soluciones de esos problemas? Es interesante, nosotros lo hacemos de verdad y los empresarios tienen su libreta, semana por semana ponen un ratio. 70-30, 50-50, 20-80, 20-80, 10-90, 90-10, y van viendo. Y lo que se descubre es tan fácil y sentido común. Cuanto más tiempo estás en el pasado, menos cambiás. Cuanto más dedicas tiempo al pasado, al problema, menos cambiás. Vos tenés que estar más focalizado en las soluciones. El solo hecho de pensar alternativas al problema, eso es cambiar, por más de que la alternativa no funcione. Entonces, preguntarte eso, en épocas de cambio, y si yo lidero el cambio, soy el que lo propone, lo que empuja, tengo que estar el viernes con un ratio 80-20, 90-10, tengo que estar mucho en las soluciones. No estoy diciendo que no hay que ver los problemas, sentido común, obvio, pero hay gente y el cerebro le encanta el problema. Y el latino tiene una facilidad de convertir el problema en drama, rapidísimo, el problema drama, y ya inunda toda la vida además. No es un problema laboral, es de mi vida entera. Me parece que somos parecidos en eso. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si soy una persona que está mucho en los problemas? Si soy alguien que pregunta por qué todo el tiempo tengo la tendencia de ir hacia el pasado. ¿Por qué no cumpliste tus objetivos? Pasado. ¿Por qué no logramos la cosecha como queríamos lograrla? Pasado. No digo que está mal y no digo que no hay que hacerlo. Digo que hay que hacerlo menos o convertir la pregunta. ¿Qué necesitamos para el año que viene conseguir la cosecha que queremos? ¿Qué crees vos que podría ayudarte yo como jefe para que cumplas tus objetivos? ¿Cómo crees que el área podría contribuir a tu trabajo para que vos puedas hacer las cosas bien? Planteo la pregunta para que busque alternativas. Eso es cambiar. Eso en biología se llama cambiar, porque lo haces pensar. ¿Se acuerdan? Los pensamientos son los que cambian. Quinta y última. Esto lo usamos con deportistas de elite, de Juegos Olímpicos. Tienen esta herramienta que se llama performance. Cómo yo voy a jugar hoy depende de mi potencial, cómo me entrené, cómo comí, cómo dormí,
la táctica si la tengo clara, la técnica cuánto la entrené, etcétera, menos interferencias. Si ayer me peleé con mi novio o con mi novia, resto potencial. Si estoy esguinzado del tobillo, le resto todo el potencial, no puedo jugar. ¿Se entiende? Si estoy preocupado por el tema de guita, le resto potencial. Si me quedo con la pelota del punto anterior, le resto potencial. No puedo estar en el presente, estoy en el pasado. ¿Se entiende? Entonces, en los empleados de los seres humanos normales, que no somos deportistas profesionales, esto rige igual. Tu performance depende de todo lo que tú puedas dar, que siempre es mucho más de lo que tus padres te dijeron, y tu maestra de primer grado, menos las interferencias que estés teniendo en esta época de tu vida, que te van a sacar potencial. La gran interferencia en las empresas es el feedback negativo. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, estoy diciendo que hay muchos estudios que muestran que cada 4 feedback negativos que una persona le da a otro, solo le da uno positivo. La generación X, que hay mucho presente acá hoy, ¿no? Nos enseñaron que ¿por qué le tengo que reconocer su trabajo si yo le pago para que lo haga? Eso en biología se llama qué estúpido que sos. No sabes nada de los seres humanos. No hay nada más reconfortante para un ser humano, y ustedes lo pueden saber, que esto. Bien, Carlos, gracias. La verdad te pasaste. Gracias por venir. La preparación estuvo buenísimo. Se ve que pusiste mucho esfuerzo en esto. Gente, quiero felicitar a Carlos. Eso es todo lo que hay que hacer. Ese 4-1 hay que hacer 1-4. Cada un feedback negativo tenés que decirle 4 veces, reconocerle, acentuarle lo que hace bien. No es neutro, no es inocuo. Es muy poderoso para el cerebro, adulto y niño. Reconocerle lo que hace bien. No digas, y lo tiene que hacer bien porque estudió en la Universidad de Montevideo. Lo tiene que hacer. No, reconóceselo. Agradecele. Premialo. No necesariamente con plata. Confirmalo. Aprecialo. Eso es una herramienta muy poderosa en épocas de cambio. Como la gente lo está pasando mal y duele, reconocerle todo el tiempo lo que está haciendo bien. Esa sola herramienta tiene mucho poder. Mañana la pueden usar. Che, gracias por las fotocopias, ¿eh? Eso, punto. Si me las tiene que traer. No, gracias por las fotocopias. Punto. Así tan fácil como eso. Muy poderosa. Entonces, para cerrar, cambiar, incómodo, incierto, ¿no? Frustración, miedo. Eso es normal. No es idiota, no es inútil, no es tonto, no es una persona que, tengo miedo. Es normal sentirse así en épocas de cambio. Ya saberlo es poderoso. La famosa salir de la zona de confort, eso es cambiar. ¿Estás cómodo? Bueno, correte. Incómodo. Olvidarse de que la incomodidad es mala. Eso nos enseñaron nuestros padres. La incomodidad es normal. Nadie de los que está acá en este lugar nunca estuvo incómodo en su vida. Siempre hay un momento de incomodidad y no pasa nada. No pasa nada, es parte del aprendizaje, ¿no? La incomodidad es normal, la frustración es normal. Y ahí usamos la herramienta que les dije al principio, que con eso iba a cerrar, que es anticiparse, normalizarse. Muchachos, este año va a ser difícil. ¿Por qué? Y porque tenemos un proceso de cambio por delante. Vamos a tener que incorporar toda la tecnología nueva sobre suelos a la compañía. Vamos a tener que aprender herramientas nuevas, llevarlos en el iPad o en el celular. Bueno, está buenísimo, sí, pero nos va a costar. Solo decir eso, ya está. Eso es una gran herramienta. Cuando la gente esté con el iPad y no entienda bien cómo se usa la herramienta, no va a llorar, va a decir, cierto que esto me iba a costar. Pero como yo ya sé que me iba a costar, me cuesta menos, porque ya lo sabía. Entonces, cambiar como un proceso, tiempo. De acá a acá, de acá a acá, no sé, depende del cambio. Lleva 1 año, 10 años, 1 mes. McKinsey dice en una organización mínimo 3 años. Mínimo 3 años para cambiar una forma de hacer las cosas, una cultura. Entonces, si vas a aprender algo, vas a fallar. No pasa nada, es normal. ¿No? Eso. ¿Y cuál es el problema? Es parte del cambio fallar. Tiempo de emociones muy fuertes y difíciles. Saberlo es importante. Tomarlo como un desafío, no como una amenaza, una oportunidad personal. Si yo atravieso este cambio, voy a ser un mejor profesional, voy a ser una mejor persona, mis hijos van a estar orgullosos de mí, voy a aprender algo nuevo, ¿no? Tomarlo así moviliza más que no. Y finalmente la vaca. El que no la ve, consulte a un neurólogo.
Una profesora de MIT mostró esta foto de esta vaca y vieron cuando se reúnen en los colegios, después de 20 años, 30 años, 40 años, nos reunimos ahora con el Facebook y todo. Bueno, la profe, 35 años más tarde, hizo una reunión de sus alumnos egresados del MIT, de esta universidad en Boston. Muchos alumnos que se sentaron ahí 35 años más tarde no sabían ni quién era la profe, se habían olvidado la profe, creo que se llama Smith. Y la mujer dijo, ¿qué tal? Yo soy la profe Smith, no se acuerdan de mí, no importa, quiero mostrarles algo. Nada más, no les digo nada, les voy a mostrar algo. Y les mostró, escuchen, 3.000 imágenes. 3.000. Así. 1, 2, 3. Eso fue todo el trabajo. Cuando llegó a esta, ¿qué dijeron? Todos dijeron, la vaca, la profe de la vaca, la profe de la vaca. Eso es cambiar. Eso es algo que se sostuvo en el tiempo. Eso es un cambio real en el cerebro. 35 años más tarde. A eso apunta la biología. Espero que te haya ayudado de algo. Muchas gracias por la atención.